Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante. La gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. De nuevo, es un placer tener a todos con nosotros y vamos a continuar justo donde lo dejamos. Al final del último programa, que está en Gálatas capítulo 3, y estábamos viendo el versículo 17 y ahora estamos listos para el versículo 18. Una vez más, siempre nos gusta dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión y cuánto disfrutamos de sus cartas, sus llamadas telefónicas y aunque esa es nuestra única compensación, es más que suficiente solo para escuchar cómo el Señor está bendiciendo su palabra y solo confiamos en que seguirá siendo una bendición para muchos. Supongo que siempre debería recordarles a las personas que sí, todo está disponible en video, audio y los pequeños folletos. Y si llamas, escribes, nos gusta enviar primero la lista que muestra el índice. Y luego, si todavía estás interesado, puedes volver a llamar y hacer un pedido o escribirnos o lo que sea. Está bien, el tiempo es esencial. Como descubrimos en nuestro último programa, pasa tan rápido que a veces simplemente pierdo la noción del tiempo. Así que esta vez vamos a entrar de lleno en Gálatas capítulo 3 y versículo 17. Y recuerden, en nuestro último programa estábamos viendo esos 430 años que transcurrieron desde el momento en que Abraham dejó Harán y bajó a Canaán, hasta que Moisés guió a los hijos de Israel fuera, y fueron y recibieron la ley en el monte Sinaí. Está bien, ahora versículo 18. Porque si la herencia es de la ley, es decir, de la ley mosaica y del sistema mosaico, si todo lo que es de nuestra herencia espiritual está relacionado con la ley, entonces ya no se basa en qué promesa. Pero como vimos en el último programa, ¿qué hizo Dios con Abraham? Promesa, 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 lo haré, lo haré, lo haré. Y la ley no podía cumplir ninguna de esas promesas, porque todo lo que la ley podía hacer, recuerden, era condenar a Israel. No cumplió ninguna promesa como tal. Y así, si la ley iba a hacer el trabajo, entonces ya no es una promesa. Pero Dios dio el pacto basado en la promesa. Promesa. En otras palabras, cuando Dios lo dice, eso lo establece. Y ahí es donde entramos nosotros, por fe. Está bien, ahora entonces el versículo 19 es el versículo en el que realmente quería profundizar y pasar un tiempo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si no es parte de las promesas y ciertamente no es parte de la gracia, entonces, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué Dios le dio la ley a Israel en primer lugar? Porque ya sabes, Dios no hace nada sin tener una razón válida. Y dio la ley por una razón. Está bien, entonces, ¿para qué sirve la ley? Se añadió. Ahora, ¿quieres recordar cuántos años de historia humana habían transcurrido desde el tiempo de Adán hasta que Moisés recibió la ley? Bueno, 2500 años. Hace aproximadamente 2500 años, la humanidad vivió sin una ley escrita. 2000 años hasta Abraham. Otros 500 años desde. Dije Abraham, sí, 2500 años. Y luego 2000 hasta Abraham, y luego otros 500 entre Abraham y la entrega real de la ley. Bueno, vimos que fueron 430 años, pero eso en cifras redondas, son 500 años. Está bien, se añadió. Se introdujo 2500 años después de que comenzara la raza humana. ¿Por qué? Transgresiones, pecado. Ahora volvamos y veamos cómo el pecado se desató. Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos en Génesis en el programa. Lo estamos enseñando en un par de clases en Oklahoma nuevamente, pero volvamos a Génesis capítulo 6. Y siempre me gusta recordarles a las personas que hasta que se dio la ley en el monte Sinaí, 1500 años después de la creación de Adán, no había un sistema de adoración
No había religión organizada, como la llamamos. No había un escrito que dijera harás y no harás. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, aquí tenemos un buen ejemplo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, bajando al versículo 5. Y Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón solo era maldad continuamente. ¿Puedes imaginar eso? Bueno, nos estamos acercando, pero no tanto. Pero esto es todo lo que la gente podía pensar, cosas que eran malvadas, perversas y deshonestas, siempre tratando de tramitar un trato torcido. Sabes, me divierte nuestro proceso de creación de leyes y se lo he dicho a la gente. Desde hace casi tanto tiempo como yo tengo, tan pronto como nuestro gobierno aprueba una ley, siendo la democracia que somos, en las cafeterías de toda América escribiendo en servilletas, ¿qué están haciendo las personas? Encontrando una manera de eludirla. ¿Alguna vez has pensado en eso? Especialmente un programa. Sabes, soy un agricultor de toda la vida y los programas agrícolas tenían su lugar, supongo. Pero caramba, puedo recordar, podrían salir con un nuevo plan agrícola y esos agricultores, yo incluido, nos sentamos en una cómoda cafetería y en una servilleta, podían encontrar una manera de eludirlo y vencer al gobierno casi cada vez. Bueno, no son solo los agricultores, eso es todo el mundo. Siempre están tratando de burlar el sistema. Bueno, tan pronto como suficientes de ellos se salgan con la suya, ¿qué tiene que hacer la legislatura? Pasar otra ley. Y simplemente sigue alimentándose de eso, ¿ves? Esa es la raza humana. Tan pronto como pueden encontrar una manera de burlar el sistema tiene que intentar corregirlo. Bueno, ahora estamos en problemas, por supuesto, con la tecnología de punta. De hecho, estaba leyendo de nuevo ayer. Se está volviendo cada vez más fácil para que las personas engañen al sistema a través de las computadoras porque se están volviendo astutas. Y hasta los falsificadores, ¿por qué van a tener un gran momento si no pueden encontrar alguna manera de detenerlo? Bueno, eso siempre ha sido así. Pero aquí atrás, eso es todo lo que podían pensar en cómo ser malvados de alguna otra manera. Está bien, versículo. Veamos. Baja al versículo 11. Todavía en Génesis 6. Y la tierra estaba corrupta. Ahora, no sé si piensas en las mismas cosas cuando ves la palabra corrupto como yo, pero imagino que sí. Lo primero que se me viene a la mente es una papa vieja y podrida. Ahora, no hay nada que huela peor o se vea peor que una papa vieja y podrida, y ustedes ya están acostumbrados a eso. Y eso es lo que pienso cuando pienso en corrupción, algo que es vil y algo que ni siquiera quieres tocar y algo que huele a 1000 demonios. Todo el mundo estaba corrupto, ¿ves? Y estaba lleno de violencia. Iban de la mano corrupción y violencia. Corrupción y violencia. Sí. ¿Es diferente hoy en día? De hecho, ¿qué dijo el Señor? Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Bueno, nos estamos acercando y esta es una buena descripción de la tierra hoy en día. Está bien, entonces llegamos al versículo 12. Ahora, ¿sabes lo que siempre digo? Cuando las escrituras repiten algo 3, 4 veces en un lapso de 5, 6 versículos, oye, nos está llamando la atención. Está ahí para enfatizar. Y aquí viene de nuevo. Y mira, Dios, versículo 12, Dios miró la tierra y he aquí estaba corrupta y toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y de nuevo Dios dijo en el versículo 13 a Noé, el fin de toda carne, porque la tierra está llena, violencia. Está bien. ¿Había algo que lo detuviera? No. ¿Había ley? No había un sistema, adoración, no había ningún ritual que los hombres pudieran seguir. Y este fue el resultado final. ¿Está bien? Incluso después de la destrucción del diluvio, todo comienza a activarse de nuevo y se dirigen directamente por ese mismo viejo camino hasta que llegan a Babel y ahora están listos para abrazar todo. El concepto pagano de adoración que puedas imaginar. Y eso es todo lo que era la Torre de Babel. Era un lugar de adoración y era pagano y era impío.
De ahí salió toda la inmoralidad de las mitologías y los dioses y diosas, y tú lo nombras. Y una vez más Dios lo vio todo y dijo, bueno, esta vez no los voy a destruir, voy a hacer algo diferente. Voy a encontrar a un hombre. Y lo encontró, un hombre, y creo que él era el único hombre que Dios podría haber usado. Y encontró a Abraham y le habló y le dio estas promesas. ¿Está bien? Entonces, después de que Abraham salió y se le dieron todas las promesas, los yo haré del capítulo 12, 15 y 17, y así sucesivamente, ahora, entonces llega al lugar donde Dios dice que el hombre tiene que entender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Parece que no lo entiende. Y así dio la ley y lo estableció puntualmente. No, tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, desde el principio, ¿a qué se oponía eso? Todo lo que ocurrió en Babel, porque Babel fue el comienzo de todos los falsos cultos, y así Dios vuelve de inmediato. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego continúa con el resto del mandamiento. Ahora, recuerda, muy pocas personas entienden esto. En términos de porcentaje, estaría muy bajo. Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Estos son versículos que muy pocas personas conocen, incluso en su Biblia. Y aún así dice, Romanos capítulo 3. Y recuerda lo que acabamos de ver en Gálatas, que la ley fue añadida a causa del pecado. No quitó el pecado de las personas. Simplemente les mostró su pecado. Está bien, ahora Romanos capítulo 3, versículo 19. Ahora, Pablo escribe, sabemos. Y la palabra griega saber implica un conocimiento completo. Sabemos que lo que dice la ley, es decir, los 10 mandamientos en particular, dice a aquellos que están bajo la ley. ¿Y quién era ese? Israel. Solo Israel fue puesto bajo la ley, pero el poder de esto, la parte que convence, no se detuvo con Israel, salió a toda la raza humana. Siguiente parte del versículo. Y dice a aquellos que están bajo la ley que toda boca sea detenida. ¿Y cuánto? Todo el mundo, no solo Israel, todo el mundo, ahora es declarado culpable ante Dios. Ahora ves, eso es exactamente lo opuesto a lo que la mayoría de la gente piensa que es la función de la ley. La mayoría de la gente piensa que la ley fue dada para ayudar a las personas a hacer lo correcto y hacer el bien, a hacer lo mejor que pudieran. Y Dios de alguna manera haría un guiño y diría, sí, no lo hiciste tan mal, te dejaré entrar. Ese no es el propósito de la ley. La ley fue dada por solo un propósito, y ese era mostrar a la humanidad cuán lejos estaban de los estándares de Dios, porque ningún hombre ha vivido jamás que pudiera cumplir los 10 mandamientos. Es imposible, y así fue dado solo para ese propósito. Ahora el versículo 20 lo deja muy claro. Por lo tanto, dado que todo el mundo ahora se ha vuelto culpable por la entrega de la ley, por lo tanto, por las obras de la ley, ninguna carne, ningún ser humano puede ser salvado o justificado ante su vista, porque por la ley hay solo una cosa. ¿Y cuál es? El conocimiento del pecado. Oh, si mis clases no aprenden nada más en 20 años, espero que aprendan eso, que la ley no puede hacer nada más que condenar a una persona por su total caminosidad, y por eso fue añadida. Hasta este momento, ves, Dios ni siquiera podía imputar toda esa maldad antes del diluvio. No podía imputar eso a esas personas porque estaban rompiendo ninguna ley escrita. Ahora, eso es difícil de comprender para nosotros. Decimos ahora, espera un momento. Cuando se presenten ante el gran trono blanco, los libros no se abrirán para ellos, como lo harán para todos los demás desde la ley, ¿no? De la misma manera.
Ahora ellos van a presentarse ante el gran trono blanco, van a ser condenados a su lugar de juicio, pero Dios no va a poder decir, mira, toda la transgresión de la ley que hiciste, porque no tenían ley. No puedes romper una ley si no hay una. Simplemente no puedes hacerlo. Pero tan pronto como se dio la ley, ¿ves? Entonces todo el mundo se volvió responsable porque ahora no había duda. Sí, el adulterio es un pecado. Sí, robar es un pecado. Sí, codiciar es un pecado. Y todo el camino hasta el 10, ¿ves? Está bien. Así que ahora todo el mundo ha sido declarado culpable porque ya no hay excusa. Bueno, no sabía que había una ley en contra de eso. Ahora saben, y eso es lo que significa. ¿Está bien? Volvamos a Gálatas. Versículo 19 de nuevo. ¿Para qué sirve entonces la ley o por qué fue dada la ley? Se añadió a causa de las transgresiones hasta que venga a semilla. Ahora mira el contexto de nuevo. Ahora no estamos hablando de la nación de Israel. Estamos hablando de la semilla singular, el Cristo, y así fue añadida. Porque las transgresiones, hasta que el Mesías o la semilla debería venir a quien la promesa fue hecha. Y fue ordenada por ángeles en manos de un mediador. En otras palabras, toda esta promesa del pacto hecha a Abraham era espiritual, nunca salió de las manos de mis seres espirituales. Y así como fue dada a Abraham, eso era todo. Algo que tenía un origen celestial. Y Abraham simplemente se convirtió en el sujeto de ello, pero no podía tocarlo. Él no podía cambiarlo. Y a pesar de que su descendencia lo rompería y lo rompería y lo rompería, Dios mantuvo firme y nunca va a retractarse de ello. Y por eso podemos decir con toda la confianza del mundo que no ha terminado con Israel. Él no ha terminado sus promesas del pacto con ellos. Si Israel estuviera, como dice la mayoría de la cristiandad, fuera de juego y sin más valor a los ojos de Dios, entonces todos los pactos se desmoronan. ¿Lo entiendes? Entonces los pactos se desmoronan y no lo harán porque Dios no ha terminado con Israel y todavía va a completar y cumplir esas promesas del pacto. Está bien. Ahora el versículo 20 casi dice lo que he estado diciendo todo el tiempo, que ahora un mediador, un intermediario, no es mediador de uno, sino que Dios es uno. Ahora, ¿qué queremos decir? Bueno, si vas a tener una controversia entre dos personas y traes a un mediador, y por supuesto somos más conscientes de eso, supongo, con los sindicatos y la dirección, y por eso no pueden llegar a un acuerdo sobre un contrato. Entonces, ¿qué traen? ¿Un mediador? Bueno, ¿cuál es el propósito del mediador? Bueno, para llegar a un acuerdo, dar aquí y dar allá, y luego finalmente acordar y firmar un contrato. Está bien, pero Dios va a usar una mediación de 3 personas. Dios es un mediador, el instigador y el cumplidor, y solo Él está involucrado. Ni siquiera el hombre puede tocar esos pactos. Es imposible. Entonces eso es lo que significa que Dios es uno. Supongo que podría decirlo de esta manera. Él es el único involucrado en un pacto. Él lo da, lo lleva a cabo y lo va a completar. Y el hombre no tiene nada que ver con eso. Está bien, supongo que tenemos tiempo para pasar a otro versículo. Versículo 21. Buena pregunta, ¿no? ¿Está la ley entonces en contra de las promesas de Dios? Si todas estas promesas de Abraham se dieron sin la ley, y así fue, recuerda, eso fue casi 500 años antes de que se diera la ley. La ley entra y abroga o cancela las promesas. ¿Por qué? No, las mejora. ¿Ves? Ahora sigue leyendo. ¿Estaba la ley entonces en contra de la promesa de Dios? Bueno, ni siquiera pienses en algo así. Porque si hubiera habido una ley, dada que pudiera, han dado vida, ¿verdad? La justicia. ¿Debería haber sido por la ley? ¿Ves lo que dice eso? Que si fuera posible que la ley diera vida eterna y el potencial estaba ahí, porque ves, todas las exigencias de ese Dios santo estaban en esos 10 mandamientos.
Y lo que estoy aquí diciendo es que si un ser humano pudiera haber cumplido los 10, ¿Dios lo habría dejado entrar en su cielo? Bueno, claro, porque eso es lo que decía, la ley era perfecta. Y cualquiera que pudiera cumplirla ahora habría satisfecho las demandas de Dios y podría decir, ven a mi cielo. Pero ¿cuál es el problema con eso? Ninguna persona puede hacerlo, nadie puede cumplir esos 10 mandamientos excepto Cristo mismo, nadie. Y así la ley vuelve a su estado original, a lo que dijimos que era antes. No hace nada más que condenar a toda la raza humana, día tras día. La ley está condenando a las personas buenas y malas. Mira, esto es lo que es tan triste. Hay mucha gente buena, recta, personas agradables que su mayoría cumplen con la ley. No se les ocurriría robar un banco, no se les ocurriría cometer adulterio, no se les ocurriría chismear, pero en algún momento van a fallar. Y si fallas en uno, dice Santiago, ¿eres culpable de cuántos? Todos. Y así somos transgresores de la ley, no tenemos ninguna oportunidad. Al cumplir la ley, ¿está bien? Versículo 20, aquí está la gran respuesta al dilema aún mayor. Pero las Escrituras, la palabra de Dios, han concluido que todos, ricos y pobres, negros y blancos, están bajo el pecado para que la promesa por la fe en Jesucristo pueda ser dada a ellos. ¿Quién? ¿Qué otra vez? Creer. ¿Creer? Está bien, volvamos a Romanos, capítulo 3. Ha pasado mucho tiempo desde que estudiamos Romanos en el programa y como la mayoría de la gente sabe, es uno de mis libros favoritos, el libro de Romanos y el capítulo 3. Esto es solo una especie de repaso nuevamente y sin embargo encaja también con Gálatas. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos 3, versículo 9. ¿Qué entonces? ¿Somos judíos? Pablo habla de, ¿somos los judíos mejores que ellos, los gentiles? No, de ninguna manera. ¿O qué hizo eso a la comunidad judía? ¿O simplemente los hizo estallar? ¿Cómo se atreve ese hombre a decirle a la gente que los gentiles no son tan buenos como los judíos? Porque verás, durante casi 2000 años habían escuchado que eran especiales. Eres mi pueblo de pacto. Has sido apartado del resto del mundo. No debes casarte con ellos. Debes quedarte dentro de tus tribus. Y ahora este pequeño judío sale y dice que no hay diferencia. No, es de extrañar. ¿Recuerdas cuando estábamos enseñando 1 y 2 Corintios? ¿Quién atormentó al apóstol en cada paso de su camino? Judíos. Porque simplemente le enfurecía que este hombre ahora intentara tomar la salvación del Dios de Israel. A esos gentiles paganos que alguna vez oyeron hablar de tal cosa, y así lo hicieron, lo siguieron de ciudad en ciudad, y de cualquier manera, forma o modo que pudieran intentar derrotarlo, lo intentaron, lo atormentaron hasta su muerte. Bueno, esta fue la razón principal por la que él puso algo así ahí afuera. No hay diferencia ahora entre judíos y gentiles, ¿de acuerdo? Versículo 10, seguimos leyendo. No hay diferencia, porque hemos demostrado antes en el versículo 9, hemos demostrado antes que tanto judíos como gentiles, todos pues están bajo el pecado, como está escrito en el versículo 10. No hay ninguno justo. No. ¿Qué crees que pensaron los fariseos cuando oyeron eso? Oh, podrían haberlo condenado a muerte. Porque oye, ellos eran justos a sus propios ojos. Y aquí lo está dejando tan claro que nadie es justo, ni siquiera el judío más religioso. Y luego, por supuesto, el versículo culminante de todo esto es el versículo 23, el versículo que he usado una y otra vez. Aquí es donde cada persona que quiere la salvación tiene que empezar. Así que, orgulloso de mi propio pastor los últimos domingos, él está en el libro de Romanos y, Dios mío, casi podría gritar, amén, ¿sabes? Pero es una de esas congregaciones, no hacen eso. Pero, de todos modos, él lo ha estado dejando tan claro.
Y una mañana, aquí hace un par de domingos, lo expresó de esta manera: nunca podrás ser salvo hasta que te des cuenta de lo perdido que estás. Bueno, no puedes expresarlo mejor que eso, porque eso es lo que Romanos 3:23 dijo, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí es donde tenemos que empezar. ¿Recuerdas cuando estábamos en los evangelios y di el relato y hemos tenido muchos comentarios al respecto? Eso realmente sorprendió a muchas personas que nunca habían visto la verdad de eso antes. ¿Recuerdas cuando Jesús dio no sé si lo llamas una parábola, pero la analogía de las 99 ovejas? Y señalé que todo el mundo piensa que estaban a salvo en el redil, según el viejo himno, pero no estaban a salvo en el redil. Estaban en el desierto sin un pastor, y pones ovejas en el desierto tan tontas como son. ¿Y qué son? Se pierden en 30 minutos y no lo saben. Pero ese pequeño corderito que estaba atrapado en una grieta en algún lugar, desgastando su pequeña garganta, ¿qué sabía ese pequeño que estaba perdido? Estaba en problemas. Entonces, ¿a cuál salvó el Señor? ¿A los 99 o al uno? Al uno. ¿Por qué? Porque sabía que estaba perdido. ¿Ves? Y esa era la imagen. Y es igual hoy en día. Multitudes están sentadas en sus iglesias domingo tras domingo y piensan que están bien, y nunca serán salvos hasta que se den cuenta de lo perdidos que están. Como ese pequeño corderito en una grieta que no tiene esperanza a menos que el pastor venga y lo encuentre. Bueno, es lo mismo con las personas perdidas hoy en día. Tienen que entender que están irremediablemente perdidos. Y entonces Dios puede salvarlos, y no hasta... Está bien, tengo tiempo para volver a Gálatas una vez más. De vuelta a Gálatas capítulo 3 otra vez. Gálatas capítulo 3. Y de nuevo, versículo 22. Pero las Escrituras, la palabra de Dios, como te hemos mostrado, han concluido que todos están bajo el pecado, judío y gentil, que la promesa por la fe en Jesucristo, en otras palabras, creyendo nuevamente en su muerte, su sangre derramada, su sepultura y su resurrección, para que a aquellos que creen en eso se les pueda dar ¿qué? Vida eterna, salvación. Y es por nada, excepto por creer en el Evangelio. Pero no sirve de nada creer en el Evangelio hasta que te des cuenta de que estás perdido. Y mira, aquí es donde se vuelve tan difícil, especialmente para las personas buenas. Dicen, bueno, no soy tan malo, soy bastante bueno. Bueno, sí, lo son, probablemente son mejores que yo, pero hasta que no se den cuenta de cuán perdidos están espiritualmente, hasta que no comprendan lo que concluyen las Escrituras, Dios no puede salvarlos. Simplemente están sin esperanza. Y un día se van a despertar y va a ser demasiado tarde. Y es triste, es tan triste, pero Dios, como he estado enfatizando durante los últimos meses, Dios ha perdonado cada pecado. Él lo ha hecho todo lo que necesita hacerse. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick, sus espectadores lo apoyan, y tu don es apreciado. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.